El gallo de Sócrates, autor Leopoldo Alas. Critón, después de cerrar la boca y los ojos al maestro, dejó a los demás discípulos en torno del cadáver y salió de la cárcel, dispuesto a cumplir lo más pronto posible el último encargo que Sócrates le había hecho. Tal vez burlando, pero que él tomaba al pie de la letra en la duda de si era serio o no era serio. Sócrates, al expirar descubriéndose, pues ya estaba cubierto para esconder a sus discípulos el espectáculo vulgar y triste de la agonía, había dicho, y fueron sus últimas palabras: Critón, debemos un gallo a Esculapio, no te olvides de pagar esta deuda. Y no habló más. Para Critón, aquella recomendación era sagrada. No quería analizar, no quería examinar si era más verosímil que Sócrates solo hubiera querido decir un chiste, algo irónico tal vez, o si se trataba de la última voluntad del maestro, de su último deseo. No había sido siempre Sócrates, pese a la calumnia de Anito y Melito, respetuoso para con el culto popular, la religión oficial. Cierto que les daba los mitos que Critón no llamaba así, por supuesto, un carácter simbólico, filosófico muy sublime o ideal. Pero entre poéticas y trascendentales paráfrasis, ello era que respetaba la fe de los griegos, la religión positiva, el culto del Estado. Bien lo demostraba un hermoso episodio de su último discurso, pues Critón notaba que Sócrates a veces, a pesar de su sistema de preguntas y respuestas, se olvidaba de los interlocutores y hablaba largo y tendido y muy por lo florido. Había pintado las maravillas del otro mundo con pormenores topográficos que más tenían de tradicional imaginación que de rigurosa dialéctica y austera filosofía. Y Sócrates no había dicho que él no creyese en todo aquello, aunque tampoco afirmaba la realidad de lo descrito con la obstinada seguridad de un fanático. Pero esto no era de extrañar en quien, aun respecto de las propias ideas como las que había expuesto para defender la inmortalidad del alma, admitía con abnegación de las ilusiones y del orgullo la posibilidad metafísica de que las cosas no fueran como él se las figuraba. En fin, que Critón no creía contradecir el sistema ni la conducta del maestro, buscando cuanto antes un gallo para ofrecérselo al dios de la medicina. Como si la providencia anduviera en el ajo, en cuanto Critón se alejó unos 100 pasos de la prisión de Sócrates, vio sobre una tapia, en una especie de plazuela solitaria, un gallo rozagante, de espléndido plumaje, acababa de saltar desde un huerto al caballete de aquel muro, y se preparaba a saltar a la calle. Era un gallo que huía, un gallo que se emancipaba de alguna triste esclavitud. Conoció Critón el intento del ave de corral, y esperó a que saltase a la plazuela para perseguirle y cogerle. Se le había metido en la cabeza, porque el hombre, en empezando a transigir con ideas y sentimientos religiosos que no encuentra racionales, no para hasta la superstición más pueril. Que el gallo aquel y no otro era el que Esculapio, o sea, Asclepiés, quería que se le sacrificase. La casualidad del encuentro ya lo achacaba Critón a voluntad de los dioses. Al parecer, el gallo no era del mismo modo de pensar, porque en cuanto notó que un hombre le perseguía, comenzó a correr batiendo las alas y cacareando por lo bajo, muy incomodado sin duda. Conocí el bípedo perfectamente al que le perseguía, de haberle visto no pocas veces en el huerto de su amo, discutiendo sin fin acerca del amor, la elocuencia, la belleza, etcétera, etcétera. Mientras él, el gallo, seducía 100 gallinas en 5 minutos sin tanta filosofía.
Pero buena cosa es, iba pensando el gallo, mientras corría y se disponía a volar. Lo que pudiera, si el peligro arreciaba, buena cosa es que estos sabios que aborrezco se han de empeñar en tenerme por suyo, contra todas las leyes naturales que ellos debieran conocer. Bonito fuera que después de librarme de la inaguantable esclavitud en que me tenía Gorgias, cayera inmediatamente en poder de este pobre diablo, pensador de segunda mano y mucho menos divertido que el parlanchín de mi amo. Corría el gallo y le iba a los alcances el filósofo. Cuando ya iba a echarle mano, el gallo batió las alas. Y dígase de un vuelo, dígase de un brinco, se puso por esfuerzo supremo del pánico encima de la cabeza de una estatua que representaba nada menos que Atenea. ¡Oh, gallo irreverente! Gritó el filósofo, ya fanático inquisitorial, y perdónese el anacronismo, y acallando con un sofisma pseudopiadoso los gritos de la honrada conciencia natural que le decía, no robes ese gallo, pensó, ahora sí que, por el sacrilegio mereces la muerte, serás mío, irás al sacrificio. Y el filósofo se ponía de puntillas, se estiraba cuanto podía, daba saltos cortos, ridículos, pero todo en vano. Oh, filósofo idealista de imitación, dijo el gallo en griego digno del mismo Gorgias, no te molestes, no volarás ni lo que vuela un gallo. ¿Qué? ¿Te espanta que yo sepa hablar? Pues no me conoces. Soy el gallo del corral de Gorgias. Yo te conozco a ti. Eres una sombra, la sombra de un muerto. Es el destino de los discípulos que sobreviven a los maestros. Quedan acá a manera de larvas para asustar a la gente menuda. Muere el soñador inspirado y quedan los discípulos alicortos que hacen de la poética idealidad del sublime vidente una causa más del miedo, una tristeza más para el mundo, una superstición que se petrifica. Silencio, gallo. En nombre de la idea de tu género, la naturaleza te manda que calles. Yo hablo y tú cacareas la idea. Oye, hablo sin permiso de la idea de mi género y por habilidad de mi individuo. De tanto oír hablar de retórica, es decir, del arte de hablar por hablar, aprendí algo del oficio. Y pagas al maestro huyendo de su lado, dejando su casa, renegando de su poder. Gorgias es tan loco, si bien más ameno como tú. No se puede vivir junto a semejante hombre, todo lo prueba, y eso aturde, cansa. El que demuestra toda la vida la deja hueca. Saber el porqué de todo es quedarse con la geometría de las cosas y sin la substancia de nada. Reducir el mundo a una ecuación es dejarlo sin pies ni cabeza. Mira, vete, porque puedo estar diciendo cosas así 70 días con 70 noches. Recuerda que soy el gallo de Gorgias, el sofista. Bueno, pues por sofista, por sacrílego y porque Zeus lo quiere, vas a morir. Date. Nones. No ha nacido el idealista de segunda mesa que me ponga la mano encima. Pero, ¿a qué viene esto? ¿Qué crueldad es esta? ¿Por qué me persigues? Porque Sócrates al morir me encargó que sacrificara un gallo a Esculapio, en acción de gracias, porque le daba la salud verdadera, librándole por la muerte de todos los males. ¿Dijo Sócrates todo eso? No. Dijo que debíamos un gallo a Esculapio, de modo que lo demás te lo figuras tú. ¿Y qué otro sentido pueden tener esas palabras? El más benéfico, el que no cueste sangre ni cueste errores. Matarme a mí para contentar a un Dios en que Sócrates no creía, es ofender a Sócrates, insultar a los dioses verdaderos, y hacerme a mí, que sí existo y que soy inocente, un daño inconmensurable, pues no sabemos ni todo el dolor ni todo el perjuicio que puede haber en la misteriosa muerte. Pues Sócrates y Zeus quieren tu sacrificio. Repara que Sócrates habló con ironía,
con la ironía serena y sin hiel del genio. Su alma grande podía, sin peligro, divertirse con el juego sublime de imaginar armónicos la razón y los ensueños populares. Sócrates y todos los creadores de vida nueva espiritual hablan por símbolos, son retóricos, cuando, familiarizados con el misterio, respetando en él lo inefable, le dan figura poética en formas. El amor divino de lo absoluto tiene ese modo de besar su alma, pero repara cuando dejan este juego sublime y dan lecciones al mundo. Cuán austeras, lacónicas, desligadas de toda inútil imagen, con sus máximas y sus preceptos de moral. Gallo de Gorgias, calla y muere. Discípulo indigno, vete y calla, calla siempre. Eres indigno de los de tu realea, todos iguales, discípulos del genio, testigos sordos y ciegos del sublime soliloquio de una conciencia superior, por ilusión suya y vuestra. Creéis inmortalizar el perfume de su alma. Cuando embalsamáis con drogas y por receta su doctrina, hacéis del muerto una momia para tener un ídolo. Petrificáis la idea y el sutil pensamiento lo utilizáis como filo que hace correr la sangre. Sí, eres símbolo de la triste humanidad sectaria, de las últimas palabras de un santo y de un sabio, sacas por primera consecuencia la sangre de un gallo. Si Sócrates hubiera nacido para confirmar las supersticiones de su pueblo, ni hubiera muerto por lo que murió, ni hubiera sido el santo de la filosofía. Sócrates no creía en Esculapio, ni era capaz de matar una mosca, y menos un gallo, por seguirle el humor al vulgo. Yo a las palabras me atengo, date. Critón buscó una piedra, apuntó a la cabeza, y de la cresta del gallo salió la sangre. El gallo de Gorgias perdió el sentido, y al caer cantó por el aire diciendo: Kikiriki, cumplas el destino, hágase en mí según la voluntad de los imbéciles. Por la frente de jaspe de Palas Atenea resbalaba la sangre del gallo. Un voto. Autor: Leopoldo Alas. El drama se hundía. Ya era indudable. Los amigos que rodeaban a Pablo Leal, el autor, entre bastidores, ya no trataban de animarle, de hacerle tomar los ruidos que venían de la sala por lo que no eran. Ya no se le decía: es que algunos quieren aplaudir y otros imponen silencio. El engaño era inútil. Callaban los fieles compañeros que le estaban ayudando a subir aquel que a ellos les parecía calvario. El noble Suárez, el ilustre poeta, vencedor en 100 lides de aquel género y derrotado en otras 100, estaba pálido, tembloroso. Quería a Leal de todo corazón. Era su protector en las tablas. Él le había aconsejado llevar a la escena uno de aquellos cuadros históricos que Pablo escribía con pluma de maestro, de artista y con sólida erudición. Creía, por ceguera del cariño, en el talento universal de su amigo, de su Benjamín, como él le llamaba, porque veía en Pablo un hermano menor. ¿Cuánto padecerá?, pensaba Suárez. Es más nervioso que yo, mucho más, es primerizo. Y yo, que ya estoy hecho a las armas, padezco tanto cada vez que pierdo una de estas batallas. Era verdad que él padecía mucho, conocía al público mejor que nadie, sabía que era un ídolo de barrio y le temía con un fetichismo artístico inexplicable. No era Suárez de los que creen que 40 o 4,000 necios sumados pueden dar de sí una suma de buen criterio. Despreciaba en sus adentros como nadie la opinión vulgar, pero creía que al teatro se va a gustar al público, sea como sea, y transigía con él y procuraba engañarle con oropel que añadía al oro fino de su ingenio.
Y como unas veces le aplaudían el oro y le silbaban el oropel, y otras veces al revés, y otras se lo silbaban todo por igual, o todo se lo aplaudían, insistía desorientado en su afán de vencer, pero daba 1000 tropiezos en aquella guerra indigna de su mérito, y a los estrenos iba ciegas siempre, esperando el tallo, como si fuese la bola de una ruleta que no se sabe dónde va a parar. Y padecía infinito las noches de estreno. No comió aquel día. Se le iba el santo al cielo, sentía náuseas, inquietud de calentura y deseaba con ardor, aún más que el triunfo, que volara el tiempo, que pasara la crisis. Cuánto padecería aquel pobre Leal, que más pensador que literato, sincero, artista de austera religiosidad estética. Ignoraba las miserias y pequeñeces de los escenarios, las luchas de empresa, las cábalas de camarillas y cenáculos. Suárez miraba a su amigo con disimulo y le veía sonreír mientras se paseaba entre aquellos lienzos arrumbados en corto espacio como en una jaula. Es claro que disimula, pensaba Suárez, pero lo hace muy bien. Si yo no supiera que es imposible no padecer en este trance, creería que él estaba muy tranquilo. En sus ojos yo no veo inquietud, amargura. No hay ningún esfuerzo en ese gesto plácido. Lo que es excitado no lo está. Y luego preguntó a su amigo, ¿no sientes nada aquí, por encima del estómago? Leal se rió y dijo, no, no siento nada. ¿Es eso lo que se siente? Yo sí, eso, toda la noche. Pues yo solo siento que esto se lo lleva la trampa. ¿No oyen ustedes? La dama grita, pero más gritan fuera. En efecto, crecía el tumulto. Los amigos de Leal, los leales, los que le rodeaban, protestaban entre bastidores, contestaban sin que desde fuera los oyesen. Es claro, a los gritos del público. Conozco esa voz, es la de López, a quien Leal no votó en la Academia de Historia. Y ese otro que dice que baja en el telón es Minuta, el director de la gubernamental, el imitador de Campoamor. Suárez callaba y observaba a Pablo, que volvía a pasear, al parecer tranquilo. En fin, se hundió el drama. Cayó el telón entre murmullos. La dama, que se había destrozado la garganta, corrió a abrazar a Pablo, llorosa, gritando. Imbéciles, no han querido oír, no han querido enterarse. Hubo que subir al saloncillo, ese homo. Allí había de todo. Amigos verdaderos indignados de verdad, amigos falsos, más indignados al parecer, pero estos Pablo les leía en los ojos el placer inmenso que sentían. Se discutió el drama, la competencia del público, hasta las condiciones acústicas del teatro. El talento del autor nadie lo ponía en tela de juicio, estaba él allí. Algunos haciendo alarde de franqueza y mirando con delicia el efecto de sus palabras, decían que la cosa era una joya literaria, pero ¿acaso no era teatral? Otros gritaban, es teatral y es muy humana y muy nueva. El público es un imbécil. Eso no, decía un autor que ni en ausencia se atrevía a ser irreverente con el público. Un crítico, gran catador de salsas dramáticas y filarmónicas, crítico del Real, vamos, de óperas, y constante lector de Shakespeare, hizo la anatomía del drama y del estreno. El drama era demasiado científico y pecaba de idealista. Suárez reparó que Leal, que todo lo había oído, sin dejar el gesto de placidez, miró un momento con ira al químico que quería pincharle con disparates romos. El químico aborrecía a Leal, que le había tenido que dar varias lesiones en las disputas de café. La sesión del saloncillo venía a ser una capilla, a posteriori, después del suplicio. Pero pasó también, pasó todo. Leal, Suárez y los demás íntimos salieron del teatro, ya muy tarde.
y como hacía buena noche de luna, de templado ambiente, recorrieron calles y calles sin acordarse de que había camas en el mundo. Suárez era quien más hacía por mantener la conversación. Quería retrasar todo lo posible el momento de dejar a Leal a solas con sus impresiones. Ya cerca del amanecer entraron en un café y cada cual tomó lo que quiso. Leal prefirió una copa de Jerez, cosa más rara. El vinillo le puso alegre, pero de veras era imposible que se pudiera fingir aquel contento. Suárez acabó por sentir más curiosidad que lástima. ¿Por qué demonio, siendo tan nervioso su amigo y no siendo un santo, no padecía más con la derrota de aquella noche y con los alfilerazos del saloncillo? Lo que hacía Leal era procurar que no se hablase de su drama, ni del público ni de la crítica. Con mucha naturalidad llevó la conversación a cosas más elevadas. Se habló de la psicología de las multitudes, del altruismo, de la vida de familia y de si era compatible con las grandes empresas de abnegación, de reforma social. Pablo opinaba que sí, que por el amor del hogar debían irse organizando todos los amores superiores para ser efectivos, para perder el carácter de abstracción que generalmente revisten y les quita fuerza. Leal se exaltaba hablando de aquello, de la necesidad de fundarlo todo en el cariño real de la familia. Mucho hablaron, mucho, pero al fin vino el sueño, y Suárez se despidió del autor derrotado, seguro de que lo primero que haría Pablo al verse en la cama sería dormirse. Pasó mucho tiempo y Suárez no se atrevía a preguntar a Leal de dónde había sacado fuerzas para pasar con tal serenidad por las amarguras de aquella terrible noche. Pero un día, hablando de teología y de religión, Pablo se lo explicó todo espontáneamente, dándole la clave del misterio por vía de ejemplo de ciertas demostraciones. Se trataba de varios artículos recientes de filósofos extranjeros acerca de legitimidad racional de la plegaria. Salieron a relucir las novísimas teorías referentes a la creencia. Se comentó la filosofía de Renouvier. Se habló de otros defensores de la tesis de la contingencia, del autor de las tres dialécticas, Gould, y llegando Leal a decir algo suyo, de experiencia personal, se explicó de esta manera. Yo perdono a los espíritus geométricos su intransigencia esquinada, su inflexibilidad, su cristalización fatal congénita, y no me irrito cuando me dicen que me contradigo, y me llaman místico, soñador, diletante, etcétera, etcétera. No pueden ellos comprender esta plasticidad del misterio, la seguridad con que se apoya, sino los pies, las alas del espíritu en la bruma de lo presentido, de la intuición inspirada. No comprenderán imposible, por ejemplo, a Carlyle cuando nos habla de la adoración legítima del mito mientras es sincera. No comprenderán imposible a Marillor cuando distingue el mito racional de la última razón metafísica de la religión. Y sin embargo, es una pretensión ridícula querer elevarnos por encima de los límites de nuestra pobre individualidad y hacernos superiores a las influencias de raza, clima, civilización, nacionalidad, tiempo, etcétera, etcétera, sin más fundamento que la idea de que el conocimiento realmente científico necesita, para ser, prescindir de todas las influencias históricas. ¿Quién se atreve a personificar en sí el sujeto puro de la ciencia pura? Pero otra cosa es la legitimidad de la creencia racional, no incompatible con lo que la conciencia nos da como lo más conforme a verdad, según el adelanto especulativo que alcanzamos. Así como en derecho positivo nadie tiene por absurdas las formas residuales del primitivo o antiquísimo derecho simbólico, así estos nobles residuos racionales de creencias antiguas pueden entrar en nuestra vida moral, no en calidad de ciencia, pero sí de creencia y culto y devoción personal. Pero nadie ha de imponer a nadie.
Yo soy de los que rezan, de los que adoran, y no por seguir al pie de la letra la teología ortodoxa, ni por inclinarme a las teorías de que hablábamos relativas a la contingencia, a las voliciones divinas nuevas, al indeterminismo primordial. Yo no pido a Dios que por mí cambie el orden del mundo. Rezo deseando que haya armonía entre mi bien, el que persigo, y ese orden divino. Rezo, en fin, deseando que mi bien sea positivo, real, no una apariencia, un engaño de mi corazón. Y con tal sentido me animo a mejorar moralmente, a hacerme menos malo, no solo por la absoluta ley del deber, sino pensando en la flaqueza de mi interesada pequeñez de alma. También por esa especie de pacto místico, inofensivo por lo menos, en que ofrecemos a Dios el sacrificio de una pasión, de un falso bien mundano, a cambio de que exista esa anhelada armonía entre el orden divino de las cosas y un deseo nuestro que tenemos por lícito. Cualquier jurista podrá ver que no es esto imponer una condición para el sacrificio, pues en buen derecho la condición es acontecimiento futuro e incierto, que puede ser o no ser. Y esta armonía que deseo entre mi anhelo y el orden de las cosas no es contingente. Vamos, dijo Suárez, esto es la filosofía, más o menos ecléctica, del voto. Sí, yo hago votos y no me avergüenzo. Algunas veces me han servido para salir menos mal de situaciones difíciles. Oye un ejemplo del que no he hablado nunca a nadie. ¿Te acuerdas del naufragio de aquel drama histórico mío que tú me hiciste llevar al teatro? Pues no he de acordarme. ¿Y no te acuerdas de que yo estuve aquella noche bastante sereno, con gran asombro tuyo? Sí, hombre. Y por cierto que no pude explicarme nunca. Pues vas a explicártelo ahora. Por aquellos días yo tenía a mi único hijo, de 6 años, enfermo de algún cuidado, fuera de Madrid, en una aldea del norte, a donde le había llevado su madre por consejo del médico. Yo me fui con ellos. Mi drama se ensayó, como recordarás, durante mi ausencia. Me llamaban desde Madrid, pero yo no quería separarme de mi hijo. El médico del pueblo, hombre discretísimo, me aseguró que la enfermedad de mi hijo no ofrecía peligro y que de fijo sería larga, que en aquellos 8 días que yo necesitaba para ir y volver, nada de particular podría pasar. Mi mujer apoyaba al médico, lo mismo los demás parientes y los amigos. Vosotros desde Madrid me apuráis, encareciendo la necesidad de mi presencia. Dejé a mi hijo, pero es claro que de él tenía noticia telegráfica 2 veces al día. En cuanto estuve lejos de los míos, el dolor de la ausencia fue mi principal sentimiento. Lo del drama quedaba relegado a segundo término. Hasta me mordía la conciencia, a ratos. 1000 veces estuve tentado de volver al lado del enfermo, echando a rodar todas las vanidades de artista. Las noticias del pueblo eran satisfactorias. El niño mejoraba. Pero el telegrama que recibí la noche anterior a la del estreno me alarmó. La madre veladamente me indicaba un retroceso, el ansia de que yo volviera pronto. Todos los que leían el telegrama me aseguraban que no había en él motivo para tristes presentimientos. Pero yo los tenía tales que eran una angustia indecible. Mientras vosotros en casa, en el teatro, me hablabais entre bromas cariñosas de las emociones del autor de la capilla, yo pensaba en lo otro, en la otra crisis, y cuando no me veía nadie, apoyaba la cabeza en una pared para descansar, porque me abrumaba el peso de mi agonía, el plomo de tantas ideas siniestras que me llenaban el cerebro. Dolor y remordimiento, ¿por qué no huí? ¿Por qué no os dejé con vuestro estreno dichoso y no eché a correr al lado de los míos? No lo sé, porque me daba vergüenza, por falta de fuerzas para toda resolución, porque, en buena lógica,
Yo también juzgaba irracionales mis temores. ¿Acaso? Y esto aún me avergüenza, porque, sin darme yo cuenta de ello, me retenía la vanidad del autor, aquella miseria. Lo que hice para calmar mis remordimientos por acto también de amor puro a mi hijo y, valga la verdad, con fe y esperanza realmente religiosas, fue ofrecer a Dios un voto. Un voto en el sentido que te he explicado antes. Señor, venía a ser mi pensamiento. Yo ofrezco, en cambio de un telegrama que me anuncie una gran mejoría de mi hijo enfermo, de una noticia que me quite esta horrible incertidumbre, este tormento de presentir vagamente una desgracia superior a mi resistencia. Yo ofrezco los viles despojos de un naufragio de mi pobre vanidad. Juro, con todas las veras de mi alma, que a cambio de la salud de mi hijo, deseo vivamente la derrota de mi amor propio, la muerte de ese otro hijo del ingenio, hijo metafórico, que no tiene mi sangre, que no es alma de mi alma. Muere el drama, y que baje por lo menos a 37 y 1/10 la temperatura de mi Enriquín. Que Dios quiera que esto deba ser así, que esté en el orden que sea, y prometo recibir la silba con toda la serenidad que pueda, pensando en cosas más altas, de piedad, de caridad, de filosofía. A las 8:15 de la noche terrible, recibí un telegrama en que se me daba la enhorabuena en nombre del médico, porque el niño experimentaba una mejoría que tenía trazas de ser definitiva. Anuncio de franca y pronta curación. Mi alegría fue inmensa, mi enternecimiento inefable, mi fe de granito. Noté que a los demás el telegrama les hacía poco efecto, porque no habían creído en el peligro y porque no eran los demás padres de Enriquín. En aquel éxtasis de reposo moral, de emoción religiosa, me cogió como un torbellino la realidad brutal del estreno. No sé cómo llegué al teatro. Me vi rodeado de gente. La dama me preguntó si estaba bien caracterizado el personaje con aquella ropa, aquellas arrugas, qué sé yo. Aquel infierno de las vanidades me arrancó por algunos momentos el recuerdo de mi felicidad, de la gran noticia que me habían mandado desde mi hogar querido. No volví a pensar en la dicha de tener a mi hijo fuera de cuidado, hasta que me dieron el primer susto, las señales de desagrado que empezaron a venir de la sala, que yo no veía. Yo no esperaba un descalabro, esperaba un buen éxito. Sobre todo creía en mi drama. Llegaba, por lo visto, el momento de cumplir el voto. Había que alegrarse, desear la derrota. Era el precio de la salud de mi hijo. Saqué fuerzas de flaqueza, elevé cuanto pude el corazón y las ideas, y aunque tropezando y cayendo en el camino de aquel calvario, de menor cuantía, al fin creo que conseguí no hacerme indigno del premio de mi promesa. Sino con perfección, al cabo, cumplí mi voto. Te aseguro, mi querido poeta, que representándome las sonrisas de mi hijo redivivo, la dicha que me aguardaba en sus primeras caricias, la felicidad de llorar de placer juntos y de dar gracias a Dios, la madre, el padre y el hijo. Las injurias de aquella noche horrible no me llegaban al- a lo más hondo de las entrañas. No era yo del todo el que recibía aquellos agravios. Yo, más que el autor de mi pobre drama, era el padre de mi pobre hijo. No podían matármelo los morenos. Dios quería librarlo de las garras de la fiebre. Un enemigo mucho más serio que el público de los lunes clásicos. El sombrero del cura. Autor Leopoldo Alas.
El señor obispo de la diócesis, por razones muy dignas de respeto, prohibió hace algunos años que el clero rural anduviera por prados y callejas, costas y montañas, luciendo el levitón de anchos faldones y el sombrero de copa alta, demasiado alta muchas veces. Hoy, todos los curas de mi verde Erín, de mi católica y pintoresca Asturias, usan traje talar, sombrero de teja, de alas sueltas y cortas, y a fuerza de humildad y con prodigios de obediencia, consiguen montar a caballo con sotana o balandrán, sin hacer la triste figura y sortear las espinas de los setos sin dejar entre las zarzas jirones del paño negro. Pero en los tiempos a que me refiero, no lejanos, el cura de la aldea ordinariamente parecía un caballero particular vestido de luto, con alzacuello de seda o de abalorios menudos, y con levita y chistera de remotísima moda las más veces. El diputado Morales, cacique desde Madrid de una gran porción del territorio del norte, lo menos el que abarca 2 o 3 arciprestazgos, pasa los veranos en su magnífica posesión de la Matiella, en lo más alto de una colina cercana al mar. Desde el palacio, que así lo llaman los aldeanos, de los Morales se ve al cabo de Peñas, que avanza sobre el Cantábrico con gallardía escultórica, y del otro lado, al oriente, se domina la costa accidentada, verde y alegre, hasta el Cabo del Olivo. Y por la parte de tierra asisten los pasmados ojos, por un momento, a la sesión permanente que en augusto cónclave celebran por siglos de siglos los gigantes de Asturias, de las Asturias de piedra, el Sueve, los picos de Europa, el Áramo y tantas otras moles venerables que el buen hijo de esta patria llega a conocer y amar, como a sacras imágenes de un augusto misterioso abolengo geológico. De barro somos, y no es mucho pensar con respeto y cariño en la tierra, abuela. Pero Morales no pensaba en eso, ni se paraba a contemplar el gran paisaje. Panorama le llamaba a él constantemente, que se podían mirar desde la Matiella. Sabía Morales que aquellas vistas valían mucho dinero, que por un capricho un indiano poderoso o un banquero arrogante darían muchos miles de duros, encima de lo que por sí valía la quinta, nada más que por pagar las vistas soberbias, que tampoco se pararían a contemplar banqueros soberbios ni soberbios indianos. Mire usted qué panorama, decía Morales a cualquier huésped de la Matiella, y apuntaba con el dedo al horizonte mientras él le miraba al amigo la cadena del reloj, los guantes o la corbata. Para el cacique de la Matiella, diputado por juro de heredad, la naturaleza, es decir, el campo, no era más que un marco para hacer resaltar el lujo de verano. A sus ojos, mucho más tenían que admirar las porquerías de escayola, con el que él había adornado la quinta, que el Sueve y Peña Mayor, que él confundía vilmente. Sí, la naturaleza era un buen mareo para sus vanidades veraniegas, pero había que pulirlo, dorarlo, echarle arena y cal hidráulica. La arena era su manía. Aborrecía los senderos en que se ve la tierra que se pisa. Senda sin arena. Para Morales era vergonzosa desnudez. Le encantaba también el pérfido engaño del cemento, que parece piedra y oportune ataque importune. El cacique interrumpía la vida lozana de aquellos verdores con obras de cal hidráulica. Otro adorno de sus dominios era el clero rural, los párrocos coadjutores, ecónomes y capellanes sueltos de aquellos entornos. Morales naturalmente creía en Dios, o mejor, en la necesidad de inventarlo.
Un Dios personal, por supuesto, especie de freno automático para contener las pasiones de la multitud y conservar las venerandas instituciones. El papel en alza cuando convenía. La impiedad le parecía a Morales una falta de respeto al jefe del gobierno. Era, pues, muy propio de un conservador incondicional rodearse de toda la clerecía de aquellos arciprestazgos, de que él venía a ser el brazo secular por mediación de alcaldes, jueces municipales, etcétera, etcétera. Sí, quería el freno religioso, el triunfo de la iglesia, pero con el concordato. Daba mucha importancia a las regalías. Le encantaba una iglesia que fuese como la religión romana antigua, la de los paganos. Una rueda de la administración pública. Miraba, dígase todo, en el fondo, muy en el fondo. Dudaba. Creía que el progreso, en fin. Él había leído un artículo en que se extractaba la doctrina de Taine y se atenía a los hechos. Quería el dogma para evitar que el mundo volviera a la barbarie. Guardaba muchas consideraciones a los señores curas, pero estaban tan atrasados. Aquella teología, aquellos sombreros, el verdadero Dios de Morales, sin saberlo, él era una diosa. La moda en todo, en la ropa, en el arte, en las enfermedades, en los barbarismos y en la filosofía. Y aquel respetable clero que se reunía en la Matiella vestía de una manera. Morales era muy amigo de repetir que él, gracias al progreso, sabía más que Aristóteles. Excuso decir que sabía mucho menos. También sabía más que Santo Tomás. Se reía en el seno de la confianza de la forma silogística. Aborrecía la rima en el verso. Quería que las casas fueran de hierro y filosofaba a lo jónico, moderno, asegurando que todo era electricidad. Llamaba neurastenia a todo lo que excedía de los alcances de su mísero espíritu, y creía bajo su palabra a la gente nueva cada vez que ésta le anunciaba que todo lo conocido caducaba, y que estaba para brotar el nuevo genio, el de la gran generación. A pesar de todo, era conservador en política, porque no había otra manera de conservar el distrito y la influencia de todos aquellos ayuntamientos del contorno. Pero en el fondo era él de lo más avanzado, lo más modernista. Y todo esto le venía de su real y espontánea afición. El último figurín en materia de trapos. En fin, el gran villano, cuando hablaba a solas con su mujer, llamaba cursi al cura de la Matiella. Era un sacerdote alto, moreno, de cara larga, no mucho, bien proporcionadas facciones, dientes limpios y sanos, labios frescos, cuello fuerte, buen torso, pierna larga, majestuoso sin afectación en los andares, pulcro y sencillo en el vestir. También usaba levita larga, pero no mucho, y el sombrero. Verán ustedes qué sombrero, nos dijo Morales una tarde de agosto en que tomábamos café en la glorieta central del Parque de la Matiella. Un criado acababa de anunciar al señor cura de la parroquia. Morales y el cura, por cosquillas de Morales y dignidad del párroco, habían estado sin verse 2 o 3 años, pero le había convenido al cacique una reconciliación y el clérigo se había apresurado a admitirla, por caridad y espíritu sinceramente humilde. La tarde anterior, Morales había visitado al cura, le había invitado a tomar café al día siguiente, y él no tenía sobre la cabeza más que un humildísimo gorro negro. Verán ustedes qué sombrero, repitió Morales, pensando en la chistera que usaba el cura 3 o 4 años antes. No recordaba el sombrero, sino la impresión que a él le había hecho. No recordaba sino que era de modelo antiquísimo,
de figura antediluviana. Por un sendero en zigzag de resplandeciente arena amarillenta, se fue acercando una figura negra, esbelta. 20 ojos fisgones, 6 de ellos de mujer, ojos de gente madrileña, se habían clavado en el buen clérigo y parecía que le estaban examinando de la ciencia de andar por un parque de gente rica como se debe. Largo era el examen, porque larga era la distancia, pero el cura no se daba gran prisa a abreviar el trance, que para él, por lo visto, no era amargo, ni siquiera molesto. Casi todos estábamos cubiertos, porque en aquellas alturas soplaba con fuerza el noroeste, y cubierto venía el cura. Al llegar a la glorieta, echó mano al sombrero. Hizo muy airosa cortesía y se volvió a cubrir. Puestos en pie nosotros, imitamos su gesto. ¿Y el sombrero? ¿El sombrero del señor cura? El sombrero del señor cura no tenía nada de particular. No, era nuevo, sin duda. No era nuevo, pero estaba limpio y sin abolladuras. El pelo tenía lo bastante bien conservado y no nos pareció ni demasiado alto ni demasiado bajo, ni de alas sobrado anchas, ni muy estrechas, y la forma de la copa ni demasiado curva nos pareció, ni de cilindro desairado ni de tronco de cono. Era un sombrero de copa alta, aproximadamente como los que nosotros habíamos dejado en casa. Todos nos volvíamos hacia Morales, como pidiéndole cuentas de aquella decepción. Morales se encogió de hombros, mientras el cura saludaba particularmente al amo de la casa. Un pollo de Madrid, gente nueva, preguntó a Morales en voz baja. Pero, ¿es el mismo? Eso sí, el mismo, sin duda. Como no lo he visto en 3 años, y entonces era tan diferente la moda, eso es, me atreví yo a decir. El tiempo ha hecho otra vez de moda al sombrero antediluviano del señor cura. Morales, el pollo, gente nueva y algunos otros se turbaron un poco por efecto de mis palabras. ¿Por qué? Ya nos lo explicará con la mayor inocencia el señor cura de la Matiella, el del sombrero. Gracias a los buenos puros, los buenos licores y al calor y la gracia de la conversación, se fue animando la gente. Y a poco de haber entrado en el corro el cura de la Matiella, ya le tratábamos como a conocido antiguo. Y él, seguro de haber parecido simpático, hablaba con gran soltura, alegre, sin dejar de medir las palabras, aunque salían abundantes y espontáneas. El progreso, decía el señor cura. Yo también creo en el progreso, pero no como ustedes, que ven en él un ídolo, un fetiche, que tiene por símbolo una línea recta. El progreso no es un dios, y es una curva sinuosa. Vean ustedes este sombrero. Y, al decir esto, colocó el sombrero que tanto habíamos mirado sobre sus rodillas. Vean ustedes. Este sombrero me ha enseñado a mí mucho acerca del cambio de las cosas. Nuestro ilustre diputado, el señor Morales, a cuya salud bebo esta copita, cree que en cuestión de ropa, de música, de jardinería, de filosofía y hasta de teología, lo mejor es la última moda y que debemos andar siempre a la última. Yo creo que lo mejor es lo racional, lo prudente, que unas veces está de moda y otras no. Yo he leído un poquillo, poco, y recuerdo que Descartes, en el discurso del método, dice, sobre poco más o menos, algo como esto, que lo mejor es colocarse en el medio, a igual distancia de los extremos, porque aunque la verdad esté en un extremo, a él se irá más pronto desde el medio que desde el otro extremo. Cuando compré este sombrero hace muchísimos años, lo escogí a mi gusto. El sombrerero me puso delante otros muchos que eran de moda diciéndome, ese que usted escoge ya no se lleva. Pues me lo llevo yo, repuse.
Entonces se estilaban las chisteras con alas muy recortadas y pegaditas a la copa, que era muy alta. Mi sombrero tenía las alas algo anchas, para que diesen un poco de sombra al rostro y no dejaran desairada la copa por proporción. Pero claro, comparadas aquellas alas con las de moda, parecían anchísimas. Y la copa regular muy baja, al lado de las que estaban en uso. Pero yo salía tan contento con mi compra en la cabeza, tranquila la conciencia, porque sabía que llevaba una prenda útil para su empleo y de proporciones regulares. Mas los caballeros y señoras con que tuve que tratar en la ciudad no lo veían como yo, porque sin duda encontraban anticuado aquel inocente pedazo de fieltro. Pasaron años, volví a la ciudad con mi sombrero y también noté que llamaba la atención. Cuando fui a plancharlo, el sombrerero me explicó el motivo. La copa era escandalosa por lo alta y las alas ridículas por lo estrechas. El sombrero de moda era de anchísimas alas y de copa tan baja que no era digna de una verdadera canoa. Valga la verdad. Hasta los chiquillos se reían, más o menos disimuladamente, de este pobre veterano, dando golpecitos sobre el sombrero que les parecía una torre de Babel. Pero las modas pasan y mi sombrero dura, así que después de algún tiempo volví a la ciudad y noté que la bimba de este cura no llamaba la atención. Por casualidad y por poco tiempo, la moda coincidió con mi gusto, sobre poco más o menos. Los sombreros de copa de los caballeros que veía pasar junto a mí eran de tamaño y figura del mío. Volví a planchar el vejete y al sombrerero no se le ocurrió proponerme que lo reformara. Estaba bien. Aquella forma era la corriente. Como las rechiflas de antaño no me habían dado frío, no me daba calor esto de andar a la moda por una temporada de pelos arriba. Yo seguí contento con mi vetusta cobertura, no porque fuese de moda, sino porque era útil, conforme con su destino y las leyes constantes de la proporción. Otra vez volvió a estar mi sombrero anticuado, y volví yo a no incomodarme por eso. En el presente momento histórico, como dicen en el Congreso, mi chapeau vuelve a ser como los que se usan. ¿No es así, caballeros? Vuelve a la moda. Pero no me alegro, como no me dará pena que la moda se separe de mí. Larga pausa. Pues lo que digo del sombrero lo digo de la cabeza y del corazón. Cuando escogí estado, cuando seguí mi vocación, cuando me aferré a mis ideas, a mi fe y a mis amores cristianos, no estaban de moda. No. La religión, la fe ni el cristianismo. Ahora parece que entre la gente de más aristocrático pensamiento soplan aires místicos, o que así llaman. Yo algo he leído de eso, y no todo me olió a farsa, aunque sí mucho. Bienvenidos sean esos nuevos cristianos, si vienen solos, es decir, si no vienen con el diablo de la hipocresía o de la vanidad. Me temo, sin embargo, que esa ola favorable pasará, que la barca, que ustedes saben, seguirá luchando con las tempestades del mundo. Como quiera que sea, yo siempre tendré sabido que para Dios no hay evoluciones ni progresos. Su gloria es eterna. Et nunca, nunc et semper. Perseguidos o respetados. Nosotros siempre lo mismo. Y, poniéndose en pie, terminó diciendo: quien ve mi sombrero, me ve a mí, según mi razón. Escogí este chisme. Según mi fe y mi conciencia, seguí la bandera de Jesús. Y aunque hay muchas cosas que cambian y mejoran, no pueden variar las condiciones principales que debe tener un sombrero de copa alta. Ni puede haber moda que eclipse la gloria de Cristo. Hay del que le siga mirando si muchos o pocos le acompañan. A la moda, señores. En conclusión, le pasa lo que a la academia. Según la célebre sentencia de un crítico agudo, la moda es también una autoridad cuando tiene razón. Hubo un momento de silencio.
El amo de la casa se atrevió a romperlo, exclamando: Usted saca el Cristo, señor cura. Eso no vale. Dejemos las cosas de Texas arriba, en este bajo mundo. ¿Negará usted que la evolución es una ley universal, demostrada hasta la sociedad? El devenir, Hegel, Darwin, Spencer. Mientras aquellos señores abrumaban al pobre cura de la Matiella con alardes de erudición filosófica de segunda o tercera mano, queriendo imponerle como leyes racionales las preocupaciones del propio citacismo, yo le estaba agradeciendo al buen clérigo, en el fondo del alma, aquella lesión sencilla y edificante, que venía a sancionar mis pesares más íntimos y mi conducta en la modesta cátedra, donde años y años llevo diciendo a mis queridos discípulos que procuren ser buenos ante todo, y además, y si tienen tiempo, que procuren encontrar por el camino que parece más racional, menos expuesto a engaños, una ciencia que yo no tengo y que, por lo mismo, no puedo enseñarles. Hace 3 lustros, yo me presenté en mi cátedra con un sombrero que no estaba de moda. Tenía, es claro, buen cuidado de explicar siempre, porque en punto a filosofía hay que atender poco a los sombreros que llevan los demás. Pero con todo, por conciencia, también advertía siempre que lo corriente entonces no era pensar así. El positivismo, y qué positivismo el que llega a las masas de los ateneos, academias, cátedras, foros, congresos, clubs, anfiteatros y laboratorios. Era en aquellos días aquí en España la última palabra. Yo combatía con toda la fuerza de mi convicción las teorías capitales del positivismo, sin negar sus méritos, sus servicios, sus verdades particulares, ni el genio ni el talento de tales o cuales positivistas. Era yo joven y parecía en cátedra un viejo, un rezagado. Pasaron años y mi sombrero, como el del cura de la Matiella, está por esos mundos del pensamiento, de moda, a la última. ¿Por qué no decirlo a los discípulos? Se lo digo con cierta satisfacción contenida, hasta algo melancólica. Mis ideas son novísimas, mi tendencia la de los jóvenes maestros de Europa y América. Pero yo no parezco un joven, porque voy siendo viejo de veras. Y como para el viejo, aunque no sea perro, no hay tus, sin que deje de halagarme al ver en autores flamantes confirmadas mis opiniones. No siento por ello demasiado calor. Y, como el cura de la Matiella, aunque pase la moda de mi sombrero, pienso conservarlo hasta que me muera, y acaso después. Et nunc et semper.